tiene perturbaciones en el alma, digamos, ¿no? O algún dolor en el cuerpo. El ideal es ese, o sea, no tener ningún problema emocional, llamaríamos hoy, y no tener ninguna dolencia física, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, como ideal está bien, pero es un poco... El límite de los males tiene breve duración o breves dolores, dice. El dolor del cuerpo no es de duración continua. El dolor agudo dura poco tiempo. Y aquello que apenas supera el placer en la carne no permanece muchos días en ella. Y las largas enfermedades tienen más abundante el placer que el dolor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo leo de nuevo, es interesante. Parece que va en contra de lo... El dolor del cuerpo no es de duración continua. No. A veces se va el dolor del cuerpo, salvo que tengamos alguna enfermedad terminal, ¿no? El dolor agudo dura poco tiempo. Y aquello que apenas supera el placer en la carne no permanece muchos días en ella. ¿Sí? O sea, tampoco el placer dura mucho tiempo. Eso porque no existía la medicina. Y la gente... No estaba lo tópico, ahora que está de moda. La gente moría enseguida, los dolores. Apenas tenías dolor, te morías. Y en ese contexto... Bueno, y las largas enfermedades tienen más abundante el placer que el dolor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir esta última expresión? Que en el dolor también hay placer. ¿Tiene que ver con eso? Es más estoico que... No, estoico no es. Tiene que ver con eso, pero ¿qué quiere decir? Es una frase rara esta, la última. Y las largas enfermedades tienen más abundante el placer que el dolor para el cuerpo. Puede ser la parte espiritual. No, espiritual no existe. Para los epicúreos espiritual nada. La cosa del alma, la felicidad, tiene más peso que el dolor que puede tener el cuerpo. Sí, en parte es así. Pero lo vamos a ver ahora. Porque puede ser que las enfermedades lo que hacen es, según su perspectiva, quitar el placer. Sí. Digamos, entonces, a medida que va teniendo más tiempo la enfermedad, por eso va quitando también el placer. Sí. Entonces, por ese sentido, sería para ellos beneficioso. Exactamente. Es en eso lo digo, en ese sentido. Pero veamos esto. Entonces la felicidad, esto es lo que llamaban los griegos la eudaimonía, ¿sí? La eudaimonía era como tener el demonio dentro para los griegos, ¿sí? Es un contexto en donde estamos en un periodo helenístico donde lo que se busca es la felicidad. Los griegos llamaban la eudaimonía, ¿sí? Bueno, la felicidad entonces consiste en lo que ellos llamaban la ataraxia, que es la imperturbabilidad del alma. Nuestra vida no tiene necesidad de irracionalidades o vanas opiniones, sino de mantenernos libres de turbaciones. ¿Sí? Lo que va a decir Epicuro es que en realidad no necesitamos muchas cosas para vivir, solamente necesitamos estar libres de turbaciones, de perturbaciones. ¿Sí? Porque después va a hacer una clasificación de bienes y va a decir que algunos bienes son innecesarios para la vida. ¿Sí? Bueno, la aponía es la ausencia de dolor físico, ¿sí? Sobre todo más que físico. Si bien tiene que ver con el cuerpo y el alma, se refiere más al dolor físico. La autarquía es el dominio de sí mismo, ¿sí? Y la hedoné, que es el placer, ¿sí? Es para los epicúreos el principio, argé, el telos, el fin, el bien primero e innato, el criterio de elección o rechazo con el que valoramos las cosas. O sea, postulan los epicúreos como argé, o sea, como principio constitutivo de la felicidad, la hedoné, o sea, el placer. ¿Sí? De ahí que después se los acuse de hedonitas. ¿Sí? Hedonistas. Pero en realidad no eran hedonistas, porque ahora vamos a... Generalmente los primeros cristianos, los primeros escritores cristianos acusan a los epicúreos hedonistas, pero porque no entienden bien la ética de los epicúreos. ¿Sí? Porque en realidad, fíjense que de los placeres que hablaban los epicúreos, los placeres catastemáticos eran lo que ellos más valoraban, que eran los estables. Lo que buscaban los epicúreos era no el vivir de joda, sino la ausencia de dolor en el cuerpo y en el alma. Eso era lo que llamaban ellos propiamente la hedoné.
Después estaban obviamente los placeres cinéticos o kinéticos, ¿sí? Los del movimiento, el goce, alegría, el placer de los sentidos. Pero en realidad los placeres más importantes eran los catatemáticos, que eran los más estables y duraderos. Porque a ver, ¿de qué me sirve a mí estar de joda, el goce, el placer, la alegría, si estoy perturbado en el alma y tengo el dolor en el cuerpo? La resaca después. ¿Sí? Por eso, ojo, porque generalmente los cristianos interpretan mal las cosas en el siglo I y II, están compitiendo los primeros escritores cristianos con estas escuelas filosóficas, además de competir con otras sectas que existían en la época y otras concepciones partidarias, por ejemplo, del judaísmo, las escuelas judías también. O sea, estamos en un siglo I y II que es un siglo muy importante en ese sentido. Bueno, pero el modo de vida, por lo menos expresado en algunas cartas de Pablo para la zona, habla de que había algunos desórdenes con el tema de estas expresiones cinéticas, ¿no? Pero no eran epicúreos. No, bueno, pero estaban impregnados en la sociedad de alguna manera. O sea, el verdadero epicurio iba a practicar este tipo de placer en primer lugar. ¿Sí? Iba a buscar eso. Sí, buscaba esto. Después, bueno, es como cuando vos decís los verdaderos cristianos viven en santidad. Y hay otros que no. O sea, por eso digo, yo digo lo que es la filosofía epicúrea. Después sí había personas que vivían de otra manera. Entonces, el placer es el arjé, ¿sí? El principio, el fin de la vida, el telos, ¿sí? ¿Se ve? Ahora, miren qué interesante, es el criterio de elección o rechazo con el que valoramos las cosas. Claro, ¿quién va a desear algo que va en contra de, que le genera displacer? Nadie. Por eso el placer es el criterio con el cual elegimos las cosas. Bueno, elegimos las cosas que nos causan placer y rechazamos las cosas que no nos causan placer. Esa es la articulación que hacen los epicúreos. Claro. Pero no la de los cristianos. Y los cristianos tienen, no, los cristianos cambian el objeto de placer. Por ahí eligen, no sé, para un cristiano el placer reside en leer la Biblia, pero también se rige bajo el criterio de elección del placer, digamos. O sea, cambian la elección del objeto, pero el criterio es el mismo. O sea, ningún cristiano va a elegir algo que vaya en contra de su propia... Sí, pero no, porque el llamado a ser seguidores de Cristo incluye también la cruz, tomar la cruz y seguirlo. Y ahí no hay ningún placer de ninguna manera. Ahí hay sacrificio. Eso es entrega sin nada. Y entonces, está hablando del cristiano verdadero. Sí. El cristiano verdadero sí. Entonces, yo conozco otro tipo de cristiano, pero el cristiano verdadero sí. Es decir, después malinterpretado por mi culpa, por mi grandísima culpa. Otra cosa. Entonces, pero es decir, ahí hay un punto disruptivo en donde el cristiano que bien entiende sabe que no todo es placer. Es decir, aunque yo tenga placer, por ejemplo, para estar acá hoy, no, pero los epicúreos la tenían clarísima de que no todo es placer, porque justamente lo que ellos quieren evitar son las turbaciones del alma. Y si quieren evitar las turbaciones es porque se viven en un mundo totalmente atravesado por problemas, dominado bajo el imperio. Entonces ellos saben muy bien que lo que tienen que evitar son las turbaciones. Ahora, el tema es que me parece que todo reside en el cambio del objeto del placer. O sea, para ellos el placer tiene que ver con, en todo caso, la autarquía es el dominio de sí mismo. Y la Biblia también nos habla como un fruto del espíritu del dominio propio, ¿no? Cuando hay dominio propio hay autarquía en realidad. Cuando no me dejo dominar por las pasiones soy autárquico. Y eso es una enseñanza de Epicuro, ¿sí? Aparte de que esté en la Biblia, ¿no? Se puede decir que entonces el placer cristiano es su objetivo en Cristo, por ejemplo, mientras que los epicúreos... Sí, para mí no hay punto de contacto. Claro, por eso... Para mí, porque el punto ético de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Y no tiene nada que ver con mi realidad, sino con la voluntad de Dios, claro, que es otra. Por eso, en ese sentido es objetivo. Claro, en ese sentido es objetivo. Pero para ellos, esto es lo que estoy preguntando, para ellos en realidad sería subjetivo, claro, y basado en la autonomía, en la
gracia. Bueno, sí, bueno, pero eso se desprende desde el punto de vista de que ellos están diciendo que los dioses no intervienen. Claro. O sea, Claro, sí. o sea, esto ya Desde ese punto de vista es autónomo. Sí, no, son filosofías de la vida que los dioses no tienen ninguna intervención. No existe la providencia, dice la pronovia, que es lo que nosotros creemos, que Dios es providente, se ocupa de nosotros, que está pendiente de nuestras necesidades. No hay inmanencia para ellos. No hay inmanencia, un Dios cercano que interviene, que se relaciona. No. Claro, no habría por qué tener placer a alguien que está ocupado en sus asuntos y que no... Y que tampoco te genera problemas a vos, digamos. Claro, no se interesan por la humanidad. No, en ese sentido no. Bueno, pero recuerden que ellos, o sea, le dan prioridad a los placeres catatemáticos, ¿no? El ideal de la felicidad es no tener dolor en el cuerpo ni tener dolor en el alma o perturbación en el alma. Estos son los verdaderos placeres. Después el cristianismo deformó la doctrina estoica, como hacemos obviamente los cristianos, la doctrina epicuria, digo, pero también la estoica, ahora vamos a ver la estoica. Y dijo que eran todos unos fiesteros, los epicúreos. Bueno, no es tan así, ¿sí? No eran tan así. Pero bueno, insistamos que entre el siglo II, sobre todo, hay una lucha por, vamos a llamarle, por la conquista del alma. Y ahí están todas las escuelas filosóficas, teológicas, hay incluso perspectivas heréticas que compiten por la misma persona, digamos, si se quiere. Pero ¿Sí? consulta, ¿no? Ahí, esto sucede, esta distinción, o esto es un malentendido. Es un malentendido no leer la carta a Meneceo, que la escribió Epicurio y la tenemos. O eran No. dos ramas distintas como el gnosticismo que estaban los que... No, para nada. Es un malentendido. Si vos lees la carta a Meneceo, que la tenemos, Epicurio va a establecer en forma perfecta la diferencia entre lo que es placer catatemático y kinético-cinético. Ahora, si vos no la lees, y creo que los primeros cristianos no la leían porque no la tenían tampoco, ¿sí? Entonces puede llegar a atribuirle cosas que no pensaban. Pero eso es muy propio de los cristianos, que hablamos de personas que no conocemos, hablamos de filósofos que nunca leímos y encima predicamos de gente que no conocemos. O sea, lo que hacemos los cristianos hoy es lo mismo que hacían los cristianos del siglo I y II. ¿Sí? Sobre todo en el siglo II, porque en el siglo I no había combate ideológico. Los cristianos todavía no habían alcanzado las capas sociales más importantes, no había grandes intelectuales. O sea, eso pasa siempre, no es de ahora. No. Bueno, volvamos. Igual les invito a leer la carta a Meneceo y si ustedes me encuentran otra cosa, lo debatimos, pues, ¿sí? Vamos ahora a la característica de los placeres según Epicuro. Por un lado dice cálculo y medida. Desechamos los placeres que nos traen mayores pesares y preferimos los dolores que nos traen mayores placeres. Interesante, ¿no? ¿Qué dice? Desechamos los placeres que nos traen mayores pesares, porque hay placeres que nos traen muchos pesares también, ¿sí? Y por otro lado, preferimos los dolores que nos traen mayores placeres. ¿Se ven? Por eso se llama cálculo y medida. Hay dolores que nos traen mayores placeres y hay placeres que nos traen mayores pesares. Por ejemplo, hay personas que, no sé, tienen muchos bienes, digamos, y tienen más problemas a veces que aquellos que tienen su propia casita, viven felices, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, y miren la clasificación de los deseos. Naturales y necesarios, ¿sí? Naturales y no necesarios, y ni naturales ni necesarios. O sea, un placer natural y necesario es tomar agua, por ejemplo. Es natural y necesario porque si no tomamos agua nos morimos, ¿sí? Natural y no necesario, ¿sí? Es tomar cerveza. Exactamente como vos, ¿sí? Vamos a ponerme a duda eso. No es necesario tomar cerveza, podemos seguir tomando agua, ¿sí? Bueno, acá hay otra persona, no lo voy a señalar. Está en desacuerdo, me parece. Claro, y ni natural ni necesario, ¿sí? Que son los placeres que más les gustan a las personas, ¿no? Que no son naturales ni necesarios. Por ejemplo, vamos a decir lo que está de moda ahora, operarse para agrandar alguna parte del cuerpo, digamos. Si no es por salud o por enfermedad, agrandarse alguna parte del cuerpo no es un placer ni natural ni necesario. ¿Me siguen lo que digo? En todo caso, si lo querés hacer porque tenés algún complejo, bueno, hacer terapia.
se va a salir por él lo más barato, quizás porque en una sesión lo corregís, pero una intervención quirúrgica sale más cara, ¿sí? Pero no es, a ver, ¿cuántas cosas nosotros hacemos que no son ni necesarias ni naturales? ¿Sí? Para la vida, digo, ¿no? Bueno, entonces dice, esto lo dijo antes que Cabral, ¿eh? Si quieres ser rico, no agregues riquezas, disminuye tus deseos. ¿Sí? Es un poco del primer principio del budismo, el dukkha. ¿Sí? ¿Qué dicen los budistas? Bueno, justamente esto, ¿no? ¿En qué reside el mal para ellos? En los deseos. Y porque los deseos son infinitos. No, son infinitos. O sea, cuando vos obtenés algo que querés otra cosa y después querés otra cosa. Entonces los budistas dicen, bueno, la aniquilación del deseo es el primer principio del budismo, del dukkha, el deseo. ¿Sí? Entonces, deseo vamos a seguir teniendo, siempre. Ahora, hay deseos que en realidad no son tan importantes para la vida, digamos, ¿no? Entonces hay que disminuir los deseos. Y hay que vivir de acuerdo a los bienes naturales y necesarios. ¿Sí? En un contexto donde los epicúreos forman parte de lo que es la ciudadanía cosmopolita y ya no pertenecen a la polis, entonces en ese contexto está bien que uno procure lo que es necesario para la vida, y lo natural. ¿Sí? Porque en un contexto de persecución tampoco uno puede tener mucho bien, digamos, ¿no? Hace lo que puede. Norma de la naturaleza, bastarse a sí mismo, moderar los deseos. Esto es un gran secreto, ¿no? El moderar los deseos. Pues para lo que es suficiente por naturaleza, toda adquisición es riqueza. Pero por referencia a la infinitud de los deseos, hasta la mayor riqueza es pobreza. ¿Por qué? Porque los deseos son infinitos. Nunca vamos a poder alcanzar con todos nuestros deseos. ¿Sí? Por eso dice que hasta la mayor riqueza es pobreza. ¿Sí? Los dolores del alma son peores que los del cuerpo, ya que el cuerpo solo sufre males presentes, pero el alma también los pasados y puede sufrir por la espera de los futuros. No está hablando de trascendencia, de que después que se muera va a seguir sufriendo, no. Se refiere a que los dolores del alma en realidad contienen hechos anteriores, o sea, el hombre se olvida traumas, y también puede llegar a tener en el futuro otros traumas, digamos. Angustias se llaman, cuando están... Bueno, angustias. Ahora, el cuerpo, puede uno tener algún dolor pasajero, alguna enfermedad, pero después se puede curar también. ¿Sí? En realidad, es más importante para Epicuro los dolores del alma. Y consideramos un gran bien el bastarse a sí mismo. No con el fin de poseer siempre poco, sino para contentarnos con poco en el caso de que no poseamos mucho. Legítimamente persuadidos que gozan de la abundancia del modo más dulce, quienes menos necesidad tienen. Y qué fácil todo lo que la naturaleza quiere y difícil lo que es en vano. Acá se adelantan un poquito a la perspectiva estoica, de que es vivir conforme a la naturaleza, que vamos a ver ahora. Sí, Pablo. ¿Esto es de característica individual y personal o tienen los epicúreos una visión comunitaria? No, forma parte de la filosofía enseñada por Epicuro. Está bien, porque ¿cómo se instrumentaliza? Pregunto, porque un bien que me pueda llegar a generar a mí no dolores, que sea necesario para mí, puede estar en contraposición con el que tengo al lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo articulan ellos el otro? No, porque el otro, es decir, los deseos del otro pueden ser distintos que los míos, decimos. O contrapuestos. Sí. No digo la muerte porque no existe para ellos, pero el otro sí existe. No, la muerte existe. Sí, bueno, pero no está en rivalidad contemporánea, sin embargo el otro sí. No, pero no, a ver, si vos seguís los principios del cálculo y del criterio del placer y buscar los bienes que son necesarios y naturales y todos hacen lo mismo, no hay ningún conflicto.
porque todos los bienes naturales y necesarios son más o menos lo mismo para todos, digamos. Después los deseos sí pueden ser distintos para cada persona, pero eso pasa entre los cristianos, tienen deseos distintos. No veo el problema ahí. No, sí, porque Eso que pensás es porque los bienes son escasos. claro, es un principio económico, los bienes son escasos. Pero sí, Los deseos son infinitos y los bienes son escasos. Estamos repitiendo lo que dice Milei acá. Si todos piensan de la misma manera y casi que la naturaleza provee todos los bienes, ¿no? Para todos. Sí. O sea, lo que están diciendo los epicúreos es que no hace falta adquirir bienes artificiales, digamos. O sea, cosas que no necesita el ser humano para vivir. Después, a ver, los deseos son distintos en cada ser humano, eso es cierto. Pero eso en cualquier sistema filosófico pasa lo mismo. No, pero si los bienes no son escasos, pero los bienes son escasos. Son escasos, sí. Y los bienes necesarios para vivir son escasos. Sí. Si lo vemos en el mundo animal, ¿no? Que se matan entre ellos para tener lo natural para vivir. Claro, tal cual. Y a nosotros nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? A los seres humanos. Por eso yo preguntaba cómo es la articulación de este pensamiento. Bueno, ellos vivían en comunidad, se juntaban en el jardín y obviamente practicaban la misma filosofía. Como nosotros nos juntamos en el templo, ellos se juntaban en el jardín. Y formaban parte de las mujeres y los niños incluso. Seguramente debían compartir. Seguramente tenían comunidad de bienes. Sí. Ellos practicaban mucho la amistad. Exactamente. Claro. Y se juntaban con los jóvenes con los ancianos. ¿Sí? Surge de todo lo que estamos diciendo, surge de que tendrían que tener un espíritu así de solidaridad con el otro. Claro, pero a lo que voy es el principio, porque recién sobrevoló que la ética hedonista no es la que nosotros tenemos mal interpretada, que está por detrás del placer. Pero aún así, en la praxis muchas veces hay colisiones, ¿no? De intereses. Sí. Entonces, en todos los grupos humanos. bueno, pero la ética cristiana lo resuelve de otra manera. Por eso yo preguntaba cómo lo resuelven los epicúreos. ¿De qué otra manera lo resuelve la ética cristiana? Y David lo mandó al frente. O sea, la ética cristiana, o sea, los intereses colisionan y las iglesias se dividen y las personas piensan de otra manera y forman su propia iglesia. O sea, me quedo con la forma de que lo resolvían los epicúreos. No, o sea, igual conceptualmente. en las iglesias hay conflictos también, ¿no? Claro, por conflicto de intereses, de deseos, de interpretación del propio dogma. Yo estoy hablando en el campo de la conceptualización. No estoy hablando en el campo de la apuesta pragmática, porque Pero el campo de la conceptualización es el que te lleva a la práctica. Si vos pensás de una determinada manera, después vas a practicar lo que vos pensás. Ellos pensaban que los placeres más importantes en el contexto que escriben los epicúreos son aquellos que tienen que ver con la imperturbabilidad del alma y la ausencia de dolor físico. Y bueno, vivían de esa manera y buscaban los bienes que eran necesarios y naturales y trataban de disminuir sus deseos, que es lo que hacían, es la forma que tenían ellos para vivir, digamos. También eran todos, ninguno laburaba en el campo. Sí que laburaban, pero ¿qué tiene que ver eso? No, sin dolor físico. Pero eso es lo que ellos buscaban, no quiere decir que no había en su fila gente con dolor físico por Sí, por supuesto que había, pero eso es lo que buscaban. Filosofía de vida. Claro, eso es filosofía de vida. Por más que trabajaban y todo, era lo que ellos creían y la filosofía a la cual seguían. Exactamente. A ver, vos en la iglesia vos tenés un horizonte, un ideal, pero tenés un montón de conflictos que van más allá de la conceptualización del dogma, digamos. Y lo vamos a ver. No sé el tema. Seguís trabajando y seguís haciendo. Sí, pero yo no soy epicúreo. Está bien, pero sos cristiano. Tenés una filosofía de vida que vos estás. Sí, pero yo lo que estoy tratando de descubrir es la real. Yo no voy a ser epicúreo. No quiero serlo. No quiero serlo. Pero quiero entender su lógica. Eso es lo que yo quiero hacer. Entenderlo. Es decir, yo puedo comprender la lógica de mi fe. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué?
que vos querés entender la lógica de los epicúreos y los epicúreos querían entender la lógica del apóstol Pablo. Claro, por eso. Pero entonces, Por eso lo rechazaron, porque no lo entendían. bueno, no le quisieron entender. Bueno, pero a ver, eso es como decir que No lo quisieron aceptar, vamos a decir. Bueno, pero entender por el entender. formaba parte de una filosofía distinta, como vos no aceptás la filosofía budista. Bueno, no, está bien, pero Como vos no aceptás, no sé, el taoicismo, o sea, son concepciones filosóficas distintas. pero más allá de aceptar, de reconocerlas como un valor o no, mi pregunta es cómo articulaban este pensamiento de decir, yo me voy a basar en base a lo que no me cause dolor y después en mi vida práctica tengo que afrontar el dolor. Pero, a ver, eso es una idea regulativa, es difícil de entenderlo. Es un ideal. Eso es lo que uno busca. Es como cuando vos del cristiano dices, bueno, yo busco predicar el evangelio. Después no se convierte nadie cuando hablas vos, pero vos tenés ese ideal. Es una idea regulativa. Si se quiere, con el lenguaje de Nietzsche sería una ficción lógica, si querés. Claro. Pero a ver, pero todos nosotros tenemos ficciones lógicas, tenemos ciertas creencias implícitas y explícitas que las llevamos a cabo. O sea, forma parte de la vida tener creencias. Aún los que dicen que son adogmáticos tienen una creencia, la de ser adogmáticos. Ahí lo que, a ver si te puedo interpretar. Vos por ahí querés preguntar en qué se fundamentaban. Por ejemplo, Y las si los enseñanzas cristianos hay bíblicas. conflictos, uno tiene la Biblia en ese momento, la enseñanza de los apóstoles. Y se basaban y resolvían a través de eso. Ellos, ¿cuál era el punto en común? Las enseñanzas de Epicuro. No, está bien. O sea, ¿en qué va a ser? O sea, Eran sus principios. claro, los A principios. través de ese filósofo Y sí, siempre una filosofía. Los primeros cristianos se basaban en la enseñanza o del apóstol Pablo o de Pedro o de Juan y tenían diferencias también. Sí. Sí, a mí me parece que en un punto como que tenían una sabiduría de alguna manera, Sí. por lo que vos dijiste, ¿no? Que yo coincido, porque justamente desde la psicología que he estudiado, el deseo es evanescente, ¿no? Como vos explicaste, ¿no? Claro. Porque una persona piensa, ay, tipo, cuando tiene eso debe ser feliz, cuando lo tiene, Exacto. se le va y se Sí, busca sí. otro objeto, ¿no? Entonces así, y funciona así. Tal Evidentemente cual. ellos lo tenían claro, o sea, Clarísimo. antes, y sabían que eso no funciona. Yo creo que la postura de ellos quizás era tratar de cumplir eso, porque el ser humano lucha constantemente con poder lograr las cosas que quiere, no Tal sé cual. sea a nivel de estar calmo, de no estar deseando constantemente esas cosas, pero igual también se me representa la Biblia, ¿no? Que justamente habla de que no busquemos la vanidad de este mundo, ¿no? Claro. Como que, ¿no? Sí, sí. Es como que Sí, no- en eso hay una O coincidencia. incluso cuando Cristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, Claro. pero confía, yo he vencido al mundo, digamos. ¿no? Claro, pero esa es una perspectiva Claro, pero lo que uno espera alguna. que no elude los dolores o lo que No, sucede en esta vida, digamos. que no, porque justamente, En ese sentido, es que justamente el criterio de placer elaborado por los epicúreos surge a raíz de las perturbaciones que tienen ellos justamente en la vida, de los dolores y las perturbaciones. No es que es un criterio dado por... O sea, cuando uno dice que, a ver, esto es un criterio que creo que estamos de acuerdo todos. ¿Quién de nosotros no elige aquello que le va a causar placer y rechaza aquello que le va a causar displacer? Lo que cambia es el objeto del placer. Para nosotros nos causa placer venir a la iglesia, predicar el evangelio, leer la Biblia, pero todos nosotros nos regimos bajo el mismo criterio. No, Jorge, no, Elegimos Claudio, los placeres. no. Es un principio distinto. Eso No hay un principio rector de placer para el cristiano. Si no, estamos desvirtuando el concepto. Hay un concepto de sacrificio y de aceptar el sacrificio de Cristo para nosotros y nosotros ir en búsqueda de eso. No hay un concepto de placer subjetivo, es objetivo porque está fuera. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, generar por ahí acá, es, bueno, ¿cuál es la crítica a los epicúreos? ¿No hay crítica para hacerle a los epicúreos? Son sistemas de vida. Acá no. Para mí tienen el corazón cauterizado. Para mí sí tiene que, si no le podemos encontrar un punto de crítica a los epicúreos. Pero no estamos, a ver, los Él sistemas... está presentando lo que están. Los sistemas... Bueno, pero nosotros no estamos para hacer crítica, estamos para entender lo que son. No, sí, porque si yo desde un punto de vista de fe cristiana no puedo encontrar
y hay un punto de quiebre con esta filosofía, La voy a abrazar. la voy a abrazar y lo que Pero ahora va a llegar, ¿no? Bueno. Va a El llegar. punto de quiebre de que ellos creen que no hay nadie después de la muerte. Claro,